Fabián Rodríguez viene de San Sebastián, donde ha vivido los últimos 60 años siendo testigo de los horrores de la violencia etarra y nacionalista, y como tantos ciudadanos dignos y valientes luchando contra ella. Ha sido dibujante humorístico y de historietas en revistas como Clandestino, Matarratas, Familia Española, etc. Y también ha escrito novelas, ensayos, relatos cortos, con títulos como Libro de equipaje, 98 scans, etc. En el último en el que ha ganado varios premios literarios. Fue primero dibujante, al igual que su amigo Raúl Guerra, afrontó la tarea de escribir inmerso en la omnipresencia del terrorismo de ETA en el País Vasco. Pero no solo escribió y describió el horror, sino que participó en grupos de resistencia a la barbarie, Artesanos de Paz, Tercer Planeta, Cuadernos para una Alternativa No Violenta, Gesto por la Paz, de No Marcian, y en Basta Ya, donde formó parte de la comitiva que recibió en Estrasburgo el premio Sájarov concedido por el Parlamento Europeo. En dicha comitiva iban nombres tan conocidos como Fernando Savater, Rosa Díez, Arcadio Escala, Carlos Entum, Horacio García Díaz, Armando de Miguel, José María Marco, Juan Girauta, Miguel Santos, Maite Sánchez. Hoy en día sigue luchando contra el blanqueo de la organización asesina y contra las falsificaciones que perpetran sus extraterrestres. Y eso es todo. Le doy la palabra a Pedro de Tena, que va a conducir el acto. Muy bien, muchísimas gracias. Yo voy a comenzar leyendo un texto de este libro que me parece especialmente emocionante, porque describe la tortura sufrida por aquel a quien va dedicado, Miguel Ángel Blanco, a quien le debemos una vida, y a todas las demás vidas que se han perdido, o se han exiliado o se han herido en aquella terrible tierra en la que una tribu caníbal intervino decisivamente para cambiar no solo su historia, sino la historia de España. A los 2 días de su secuestro, Geresta Mújica y Chapote sacan del maletero a Miguel Ángel mientras Amaya queda al volante. Tras caminar unos metros, Mújica obliga a arrodillarse a Blanco, que va descalzo con las manos esposadas. Chapote, experto del tiro en la nuca, se sitúa tras él y dispara. La bala primera se incrusta en el hueso mastoideo del pabellón auditivo derecho. Al recibirla, Miguel Ángel Blanco pierde la verticalidad y baja la cabeza. Entonces, Chapote le descerraja el segundo tiro, que entra por la zona occipital del cráneo y causa daños irreversibles en el cerebro. Eran las 16 horas del 12 de julio de 1997. Encontrado, casualmente, es trasladado al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Finalmente, alrededor de las 5 de la madrugada del domingo 13 de julio, Miguel Ángel Blanco muere. La autopsia revela que tenía las mejillas quemadas. Se había pasado los 2 días llorando. Si se ha dicho que no publicar libros inútiles es una de las obras de misericordia de nuestro tiempo, este libro de Carlos Rodríguez Estacio es una gran obra de misericordia, porque además de útil para las víctimas de la nación y la nación de las víctimas, es absolutamente necesario en este momento que vivimos de abismo nacional y envilecimiento moral. Es una gran obra de misericordia que reúne en sí las espiritualmente más trascendentes de la que prescribe la Iglesia Católica, que son un monumento a la civilización, se sea creyente o no. Es un libro que enseña a los que ya no saben ni recuerdan quién fue Miguel Ángel Blanco y tantas otras víctimas, y a los que no les dejan saber qué ocurrió y ocurre en ese genocidio por odio a España, con 853, según otras cifras 858, asesinados, más de 2.590 heridos y alrededor de 200.000 exiliados que dejaron el País Vasco a causa del miedo insuperable, con graves consecuencias personales y electorales.
Muy especialmente es un libro que consuela a los tristes, a las víctimas injuriadas, humilladas, no solo matadas, sino vueltas a matar, con el olvido, abandonadas por los gobiernos de la nación y que siguen sufriendo a día de hoy el escarnio y la burla de sus verdugos. Solo en el año 2024 ha habido 424 actos de apoyo a ETA. El año pasado, 424. Este extraordinario libro de Carlos, no solo extraordinario por el contenido, sino por el orden, por la claridad, por cómo ha sintonizado, no estando allí, con todo lo que ocurría, tiene 4 ideas principales. Una, que ETA sigue viva. Fue derrotada por las fuerzas de seguridad e inteligencia, pero fue resucitada principalmente por los separatistas vascos y catalanes desde el Pacto de Estella tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. A ellos se unió desde el año 2002, la izquierda socialcomunista en un nuevo frente popular ante el silencio de una derecha pusilánime tras el 11M. Ahora están en el momento de pasar de la España roja a la España rota, de forma regalada y sin riesgo. La segunda tesis es que el Estado democrático no ha estado a la altura del sufrimiento de los ciudadanos y no ha ejercido el derecho y la ley que eran necesarios para defender a los españoles. Ha habido 4 estados de alarma desde 1978. Ninguno de excepción, ninguno de sitio. Los 4 han sido decretados por 2 presidentes del PSOE. Zapatero, para controlar a los controladores aéreos, y luego 3 más con motivo del COVID. Ni uno más. Ni estado de sitio ni de excepción reglados por la Constitución contra ETA. Lo que ocurre, tercera tesis de Carlos, es el resultado del envilecimiento de toda una sociedad, que es la sociedad vasca, que vive sin escrúpulos, pisando la sangre de las víctimas y de las castas políticas nacionales que han antepuesto la seguridad de sus organizaciones y sus intereses partidistas a la defensa de los ciudadanos y a la esencia de la democracia y a la ética que exigen. La última tesis que Carlos desarrolla al final del libro es muy simple. Esto no puede quedar así. No se puede ceder a la resignación. Y propone un camino extenso, interesante e inteligente de cómo podemos restablecer la dignidad de toda una nación. ETA debe ser, pues, universalmente condenada, desarticulada y desacreditada, para siempre, jamás. Yo, antes de darle la palabra a Daniel y a Fabián, y luego a Carlos al final, quisiera pediros perdón a todos, sencillamente porque pertenecí en su día a una izquierda que creyó, un gran error moral, que cualquier medio era lícito para luchar contra la dictadura de Franco. Y acabamos callando, y algunos aplaudiendo, los crímenes de ETA. Eso fue así. Es duro reconocerlo, pero fue así. Dictar penas de muerte, como hizo la ETA, hace la ETA, sin defensa ni juicio, es barbarie, no es una civilización, no es cambio, no es democracia, no es nada. Segundo, perdón también por haber querido creer, haber imaginado que los verdugos de ETA lo que pretendían era una democracia. No, señor, mataron más y con más saña cuando Franco estaba muerto. Era mentira. Lo que querían es lo que siguen queriendo ahora. Mandar en el País Vasco. Dictar en el País Vasco, sería lo suyo. De los 858 asesinatos de ETA, solo 43 fueron cometidos bajo la dictadura y 815 ya con la transición. Y desde la Constitución en marcha, que votaron los vascos también, es verdad que con una abstención muy alta, pero ningún voto en contra, más de 650. Pedir perdón por último ya por haber ignorado el sufrimiento de las víctimas y haber silenciado el dolor. Todo. Hemos sido absolutamente irresponsables. Por ejemplo, el otro día le decía a Carlos que no me acordaba ya. Hemos cedido tanto al olvido, que no nos acordábamos de que Miguel Ángel Blanco no está enterrado en Ermua. Está enterrado en la iglesia parroquial de Faramontaos, concello de Amerca, en Orense, a cientos de kilómetros de allí, en el pueblo gallego de sus padres. La tumba de Miguel Ángel Blanco fue profanada 100 veces, por sus propios asesinos matando al muerto. Por eso hubieron
y por eso Carlos tiene mucha razón, vieron qué importancia tuvo la muerte de Miguel Ángel Blanco. Lo han querido ver otras 100 veces más. No podemos, como decía Gabriel Morí, ni debemos olvidar lo inolvidable. Yo no quiero decir más porque no merece la pena. Prefiero que tanto Fabián como Daniel, que son víctimas de ETA, cuenten lo que saben. Yo, para dar paso a Fabián, le decía tomando un café antes, digo, no me puedo creer lo que te pasó porque me lo contó Carlos. Fabián va por la calle y hay un cura que se acerca y dice, ¡ETA, mátalo! ¡Un cura! Cuéntalo. Y cuenta lo que quiera, luego, claro. Bueno, puede ser una precisión. Era una contramanifestación en la que vimos a este cura gritando «ETA, mátalos», viéndonos a nosotros. La particularidad de ello residía en que el tal cura, popular entre los abertzales, Valenchi, le llamábamos, es el cura que nos casó a mi mujer y a mí. Entonces, he terminado bromeando sobre el asunto porque mi mujer y yo queríamos casarnos por lo civil, pero para no afrentar a la tía madre de mi mujer, que era muy creyente, pues elegimos casarnos por la iglesia y elegir un cura que entonces, en el año 1971, que fue cuando nos casamos, era un cura progre, un cura antifranquista. Entonces elegimos a Valenchi, que fue el que nos casó. Con respecto a lo que nos ocurrió, que formara parte de una cáfila de bárbaros que gritaban «ETA, mátalos», a quien no estábamos haciendo absolutamente nada que repudiar un asesinato de ETA, «ETA, mátanos», y entre ellos el cura que nos casó, yo siempre he querido decir, bueno, llevamos casi 54 años casados, mi mujer y yo, será porque al no querer casarnos por lo civil, terminamos casados por lo criminal, y quizás eso certifica de alguna manera la extraña duración de nuestro matrimonio, pero así es. Ese fue el cura que, junto con otros camaradas, nos gritaba «ETA, mátalos». Como es, si alguna vez, ojalá, se popularizara el túnel del odio que el hijo de Ibarrola, de Agustín Ibarrola, puso en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para que, recogiendo audios de ese «ETA, mátalos», esos audios de odio, la gente pudiera experimentar en un túnel oscuro lo que era oír semejante barbaridad, ¿no? Yo lo dije a Ibarrola, porque estuve en Bruselas, diciendo, bueno, yo esto lo he vivido en vivo y en directo, no me va a sorprender. Qué equivocado estaba, me puso los pelos de punta, a pesar de haberlo vivido. El montaje de Ibarrola, ojalá que fuera por todos los sitios, para que todos los que no vivisteis aquello y solamente tuvierais el reflejo a través de la prensa o de la televisión, supierais lo que es un túnel del odio, absolutamente escalofriante. Esa es la anécdota. ¿Cómo ves tú, cómo es posible llegar a odiar tanto de tal manera que un cura nacionalista pueda decirle a un feligrés, «ETA, mátalo»? ¿De dónde parte esto? Bueno, eso es la identificación con la tribu. ¿Por qué se gritaba en la Alemania nazi cuando la invasión, el putsch de Austria, que se anexionó a Austria? ¿Por qué cuando se despojaron de sus propiedades a los judíos, la gente normal en las calles les gritaba? Les gritaba porque les habían desposeído de su humanidad y se creían superiores. Pues esto es por ahí, anda por ahí. ¿Por qué alguien puede gritar a alguien que me maten, que nos maten, a alguien que no estamos haciendo nada, que no somos culpables de nada, que no hemos hecho nada más que protestar? ¿Por qué empezó, digamos, mi reacción? Bueno, empezó, yo creo recordarla, aunque quizás sea un poco más antigua, porque una vez vinieron mis hijos muy pequeños del cole, y entonces solo teníamos 2 hijos, luego tuvimos un tercero, completamente asustados, con los ojos desorbitados, porque a 50 metros de mi casa ETA había asesinado a un policía jubilado, no, a un militar jubilado, y estaba ahí desangrándose sin que nadie
viniese, ni ambulancia, ni juez, ni nadie. O sea, y entonces solo vieron mis hijos y vinieron asustados. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se puede hacer que unos niños tan pequeños puedan vivir esto y vengan con el susto? Algo que hacer. Y empecé a hacer lo que estaba de mi mano. Desde luego no responder con lo mismo, sino con intentar, ya que se hablaba mucho entonces de lucha de clases, pues intentar mostrar que había otras clases de lucha. Como por ejemplo, yo me inspiré en Gandhi, o sea, todo el mundo sabe quién es Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, pero creo que muy pocos han leído, por ejemplo, las 4 biografías que me he leído yo y su propia autobiografía, aparte de haber conocido a un gran discípulo suyo, que es el que me introdujo en esto, que fue Giuseppe Lanza del Basto. O sea, entonces pues intenté difundir el ideario de la no violencia con el éxito de todos conocidos, o sea vamos, un éxito total. O sea, y por eso edité una revistilla y me involucré al fracasar en mis intentos con, por ejemplo, Artesanos de Paz, que nos reuníamos todos los jueves durante 2 años con un lema, dilo con tu silencio, y llegué a escribir una carta al director que les hizo felices a algunos de mis compañeros, ¿no? Diciendo que, porque nos criticaban de que éramos blandos y que estábamos cediendo el poder a los mandamases, a los militares y tal. Y dice, no, yo respondí una carta, dice, si, por ejemplo, Florida Oiz fuese secuestrado por una banda de ultraderecha, nosotros saldríamos a protestar por ese secuestro y con el lema, dilo con tu silencio, libertad para Florencio. Eso les hizo mucha gracia a mis compañeros. Pero sí, lo hubiéramos hecho. Porque no estábamos de acuerdo que nadie secuestrase a nadie. ¿Qué te ha parecido el libro en cuanto a descripción del sufrimiento del resistente, del que se queda allí? Porque tú te quedaste allí. Sí, vivía allí. Decenas, centenas de miles de vascos tuvieron que irse, pero sí. Tú decidiste quedarte, con graves riesgos, claro. Como pues, Fernando Sabater y otros, claro. Sí. Vamos, parafraseando a Newton, no me he encaramado a espaldas de gigantes, pero sí he tenido la compañía de gigantes que desde luego me han ennoblecido mi vida por encima de todas mis posibilidades. Entonces, Fernando Sabater y Raúl Guerra Garrido, por ejemplo, que han sido amenazados y que han estado en dianas contra ETA, a Raúl le destruyeron de tal forma. Él decía que él era un gran escritor, por supuesto, y me decía que la literatura no le daba para comer, le daba su farmacia, él era farmacéutico, que la literatura le había dado en todo caso para desayunar algo, pero para comer no. Pues su farmacia, su modus vivendi, lo destruyeron de tal manera que pusieron en riesgo todo el edificio en donde estaba. Yo vi las fotos que él sacó de la devastación del incendio de la farmacia, la que tuvo que abandonar, se quedaron todos sus empleados en la calle y su mujer, farmacéutica también, gran amiga nuestra, o sea, que tenía la farmacia como a 300 metros en otra zona del barrio, por amenazas tuvo que chapar, tuvo que cerrar la farmacia y marcharse los dos a Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo veo lo que ha hecho Carlos? No, Carlos, como tú has dicho, es un libro, es un milagro de caridad, de esas virtudes que tal vez los que no somos creyentes respetamos porque a fin de cuentas representan algo más noble en la humanidad, algún paso más allá que la bestialidad o que nuestro paleocortes nos domina. Es el neocortes, la caridad, el lema de la medicina, primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. Y claro, me hace gracia que Carlos, o sea, en la otra punta del mapa, como dicen los nacionalistas paisanos nuestros, dice, es que no nos entienden porque no viven aquí. ¿Qué equivocados estáis? Sois, como dijo Julio Caro Baroja, dice, ¿cómo nos van a entender si sois tontos? Eso lo dijo Julio Caro Baroja. Y claro, las tonterías que decís las entiende cualquiera. Y entonces, por supuesto, la investigación de Carlos ha sido, o sea, excepcional. O sea, se ha enterado de mucho más de lo que se enteran mis contemporáneos y mis paisanos allá en el norte. O sea, se ha enterado muchísimo más porque solo hace falta saber leer, saber compulsar pruebas y ponerlas por escrito de una manera tan brillante, tan emocionante, que a mí me ha producido dos sentimientos contrapuestos. Primero, la alegría de leer la descripción tan exacta como ha sido esto,
Y segundo, la mala hostia que me ha producido revivir ciertas cosas, o sea, que estaba entre la admiración y me cago en sos, o sea, leyendo ciertas cosas. Lo mismo le ha pasado a mi mujer, o sea, que también con nuestros hijos le pasó eso, que vio a sus propios hijos asustados por haber visto a un asesinado. Y entonces, pues bueno, yo agradezco muchísimo, lo diré en el turno que me toque, quizás, yo no sé si estoy agotando ya mi turno, pero hay una cosa que sí quiero decir y que no se me olvide, por favor. Yo soy tan machadiano, ese poeta de aquí, a pesar de lo que diga nuestro presidente, que lo considera de Soria, bien, a pesar de, es sevillano de aquí, y yo soy tan machadiano como que mi primera novela la titulé Ligero de equipaje, en honor nada menos que a Antonio Machado. Pero en su retrato personal hay una cosa que me chocó mucho hace muchos años leerla, cuando dice ese verso de «debéisme cuanto he escrito». Ah, es verdad. Le debemos a quien sea que escriba lo que sea, lo que ha escrito se lo debemos por haberlo hecho, por habernoslo regalado. Entonces esta lucidez se la debemos, y yo desde luego a Carlos le debemos lo que ha escrito, le debemos este magnífico libro que ojalá se difunda, ojalá se lea, ojalá fuese, no sé, un punto de partida para llevar por los institutos, por las escuelas, ciertos detalles, ciertas cosas que están cayendo, como decía mi compañero de la derecha, en el olvido. Ojalá. Te debemos cuanto has escrito, Carlos. Daniel Portero es conocido. Yo conocí a su padre con motivo de la investigación del caso Guerra en Granada hace mucho. ¿Cómo se soporta, cómo se lleva a ser víctima de ETA o con un padre muerto en la puerta de la casa? Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar darle las gracias a Carlos por este magnífico ensayo que lo he comentado esta mañana en la radio. Llega a unas profundidades de raíces que penetran mucho, es decir, llega a describir perfectamente lo que es el terror de ETA, y no es fácil. Yo me he leído, me he zampado y he devorado, entre comillas, prácticamente todos los libros que hay en la lucha antiterrorista, y tengo que decir que si tengo que calificarlo dentro de los casi 50, 60 que me he leído, está entre los 3 primeros, y le daría como mínimo la medalla de plata. Como mínimo. Pues, ¿cómo se soporta? Pues, bueno, intentando volver a ser persona, que es lo que nos planteamos en nuestra casa cuando matan a mi padre en el Portal de Granada, el 9 de octubre del año 2000. Mi hermano Luis y yo estábamos en Málaga, trabajábamos en Málaga, y vino mi tío Paco, que es el alcalde de Málaga, el actual alcalde de Málaga, hermano de mi madre, a darnos la terrible noticia mientras estábamos nadando en el Club Mediterráneo, que es un club que hay ahí de natación en Málaga, al mediodía, cuando terminamos la jornada laboral. Posiblemente yo nunca me había pasado lo que me pasó en ese momento cuando me dio la noticia. Yo caí desplomado, no desmayado, sino desplomado, sobre las rodillas contra el suelo. Me destrocé las rodillas. O sea, perdí la fuerza como en el cuerpo, caí. Fue como una impotencia insalvable, no sé cómo decirlo, que luego con los años me he dado cuenta que es algo que, aparte de que no se olvida, hay que intentar superarlo para no quedarte en el hoyo, no quedarte en el agujero. Sin embargo, dentro de lo que es la propia experiencia personal, dentro de lo que era la familia Portero de la Torre, lo que intentamos fue rehacer la vida, rehacer nuestras vidas, volver a la carrera, volver al trabajo, volver a ser personas normales. Pero os tengo que reconocer que es muy difícil ser una persona normal. Yo diría, siempre hablamos, ¿no?, cuando hablamos en confianza con los amigos del equilibrio que tenemos todos, ¿no?, y ese punto de locura que tenemos.
no eres igual, no eres la misma persona, nunca eres la misma persona. Sin embargo, fíjate lo que te digo, después de leer el libro, dentro de lo que es el mundo de las víctimas, yo me puedo sentir, digamos, muy afortunado dentro de lo que es el propio colectivo de las víctimas del terrorismo y de los que los han sufrido. Hay una parte en concreto, que es la que más me ha impresionado y que animo a Carlos a que profundice, a escribir, y os voy a explicar por qué. Está entre la página 353 y la página 356, que habla de otras víctimas del terrorismo. Las otras víctimas del terrorismo, a la que le dedica Carlos, pues la verdad es que bastante profundidad, son las víctimas colaterales. De las víctimas colaterales no se ha hablado nunca. Las víctimas colaterales eran aquellos, él lo cuenta muy bien en el libro, aquellos niños que se quedaban huérfanos, aquellos niños que psicológicamente no eran capaces de superarlo y se suicidaban, aquellos jóvenes que se suicidaban, o incluso, como bien me contaba mi buen amigo Miquel Lejarza, el Lobo, el infiltrado, que es muy buen amigo y tenemos muy buena relación, y me hablaba, dice: Daniel, lo que no se ha escrito de las otras víctimas. Y yo tengo que reconocer, por eso te digo que a lo mejor tienes la medalla de oro, es que nunca había visto a ningún escritor, ningún ensayista, hablar sobre las otras víctimas. Hay muchísimos casos, o sea, él cuenta, muchos son durísimos, son casos de suicidios, de niños, son muertes prematuras, cáncer prematuro del familiar más allegado, madres que dejan de hablar, el caso, por ejemplo, de los novios de Cádiz, que lo cuenta muy bien Carlos, como la madre de Hortensia dejó de celebrar. Hortensia era la pareja del guardia civil que asesina junto a ella, y que, bueno, a lo mejor habréis visto un documental que se llama 27 minutos, que es cuando los asesinan y cae ella sobre el claxon y está sonando 27 minutos, porque nadie va a socorrerla. Si alguien lo hubiera socorrido, como bien cuenta Carlos, pues se hubiera salvado. Esa madre, víctima colateral, cómo deja de celebrarlo todo, cómo hay personas, por ejemplo, yo puedo contar casos que he vivido y que conozco, que no están en el libro, pero por eso le animo mucho a Carlos, porque creo que es un tema que no se ha escrito nada y creo que es muy importante para las víctimas, sobre todo porque hay muchas más víctimas, no solo somos los hijos y los padres y los hermanos y tal, sino las otras que murieron, ¿no? Heridos que murieron por las heridas, que no fueron considerados víctimas porque murieron años después, o personas que se han quedado con la metralla en los ojos toda su vida, con el daño que supone eso. O no lo sé, o por ejemplo, fijaros, aquí cerca, dentro de lo que cabe, en Málaga, los padres del concejal que asesinaron, de José María Martín Carpena, tardaron en morir menos de un año los dos, sin tener ninguna enfermedad aparente antes del asesinato. Según me contaba su hermano Ángel, murieron de pena. O sea, la muerte por pena. O sea, hay casos brutales, ¿no? Y la verdad es que para mí me parece impresionante, me parece de una profundidad brutal. Es duro, es un libro duro, sobre todo cuando eres víctima, es muy duro de leer. Yo ha habido momentos que tengo que reconocer que he llorado, y lo tengo que reconocer públicamente, porque conozco mucho, y es verdad que está muy bien el enfoque que hace Carlos, porque dentro de lo que es su especialidad, que es la filosofía, hace analogías precisamente con grandes filósofos, en donde pues pone en paralelo lo que pasa por la humanidad, ¿no? Y cómo realmente en la descripción que él hace, ¿no? A mí me encantan el capítulo 3 y el 4, describe muy bien. No he visto nunca definido tan bien, y te quería pedir permiso, si no te importa, para las querellas que tenemos de lesa humanidad, poder utilizar parte de esas descripciones, porque lo digo porque es verdad, todavía tenemos vivas en la Audiencia Nacional
querellas muy importantes y evidentemente necesita un escrito de calificación y de acusación y es que tal y como lo narra perfecto. Por eso, de verdad, me encantaría que lo pudierais leer porque se cuenta muy bien y luego ese punto de inflexión con Miguel Ángel Blanco, que es como comienza, es cómo la sociedad se rebela contra el terrorismo de ETA, justo los 40 años después, 39 años de que hubiera nacido ETA, en el 58, y cómo, lo explica fenomenal, pasamos a otro punto de inflexión a partir de Zapatero, en donde las cesiones son de manera absolutamente continuada, donde Rajoy, y fijaros, yo soy del Partido Popular, estoy con Isabel Díaz Ayuso, Rajoy podía haber hecho más, en mi opinión, pudo hacer más, sobre todo en el periodo que tuvo la mayoría absoluta, pero Sánchez lo está terminando de dinamitar. Y la sensación, y con esto acabo la respuesta a lo que me has preguntado, porque ha sido una respuesta demasiado larga, la sensación que tenemos ahora es de desolación. O sea, cuando Enrique Múgica, defensor del pueblo del Partido Socialista, dijo tiene que haber vencedores y vencidos, donde los vencedores sean las víctimas y los vencidos los terroristas, están invertidos los papeles. Esa es la sensación, a pesar de que yo soy muy batallador en la Audiencia Nacional, pero esa es la verdadera sensación que os traslado de muchísimas víctimas, que a mí me lo trasladan y que yo la noto también. Con un gobierno como el que tenemos estamos desolados, así de claro. Miguel, aunque después hablaremos también con Carlos sobre el tema, ¿qué hay que hacer para que el mal pierda y el bien gane? ¿Qué hay que hacer? Formarse, entender el verdadero relato, aquí está explicado muy bien, no ser un ignorante, no ser un pasota, eso lo decía mucho mi padre, no ser un pasota. Nos están intentando meter por el sendero del desconocimiento, por el sendero de que solo la alegría, la Semana Santa, la Feria de Abril, olvídate de todos los problemas. El conocimiento, no estar ausente, no estar ajeno a la realidad de lo que pasa en nuestra sociedad. Y lo que pasa en nuestra sociedad es que vamos abocados, primero, a la victoria de ETA, y ETA en el sentido de, como lo cuenta muy bien Carlos, ETA no es una organización terrorista que solamente disparaba y ponía bombas. ETA era un conjunto, era una trama civil, era algo más, eran organizaciones, es la propia población, es Bildu hoy por hoy. Para mí lo es. Lo que pasa es que ha mutado, no se llama ahora ETA, se llama de otra manera porque consigue sus objetivos con otro disfraz. Y evidentemente, si eso no lo sabe el ciudadano, si el ciudadano entiende el mensaje que le quieren trasladar desde el gobierno de todo esto ya se ha acabado, ETA ya no mata, cerremos la persiana, siempre hay que responderle con lo mismo. Mire usted, todavía hay 379 asesinatos, que es el 44% de los asesinatos de ETA que está sin resolver. Usted se preocupa de la guerra civil, pero no se preocupa de lo que hubo, que no fue una guerra, que fue un exterminio, como bien cuenta Carlos, donde hubo un genocidio, donde hubo unos crímenes de lesa humanidad que se han cometido a lo largo de toda la historia. Y tal y como se cuenta en el libro, se explica perfectamente desde todas las esferas de la sociedad, de la política, en todos los ámbitos, de cómo estaba estructurado y cómo ETA tenía tantísimas raíces por todos sitios. Y uno dice, pero ya ha desaparecido el que dispare, el que pone las bombas. Habrá desaparecido el ejecutor, pero esas raíces siguen vivas. Y no hay más que irse al País Vasco, todavía a algunos pueblos dentro de lo que es Guipúzcoa, incluso Vizcaya, no tanto en Álava, sí mucho en Navarra, para darte cuenta que la sensación de odio sigue siendo la misma. Ese odio, esa semilla del odio continúa viva.
que no tienen los ejecutores, en cualquier momento, en cuanto la política no les funcione, volverán. Carlos Rodríguez Estacio es el autor de este emocionante libro. Y bueno, no se me ocurre más que para darle paso, que nos explique cómo se le ocurrió esto. Señor de aquí de Sevilla, filósofo de aquí de Sevilla, de pronto dice, voy a escribir sobre el País Vasco. ¿Por qué? Bueno, el punto de arranque, se explica en el propio libro, es el aniversario, el 25 aniversario de la muerte, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nos sale automáticamente La el chip. deformación. Sí. Entonces, bueno, lo que iba viendo, lo que iba leyendo, me pareció tan absolutamente deplorable que, bueno, de alguna manera me activó a empezar a escribir, ¿no? Ahí Fabián tuvo un papel muy importante porque él me leía en las redes, ¿no? y me animaba a recopilar toda esa reflexión, esa repugnancia, ¿no? En una especie de documento unificado, ¿no? Bueno, cuando empiezas a investigar sobre eso, inevitablemente vas entrando en muchísimas esferas, ¿no? El libro ha sido una verdadera lucha, que no tuviera tantísimas páginas porque, bueno, hoy día los hábitos lectores no son ni el tiempo disponible, ¿no? Pero me resulta imposible, es decir, no quería dejar, de hecho he recortado muchísimas cosas en el libro. Había cosas que tenían que estar en el libro y efectivamente, como apunta Daniel, había una serie de perspectivas que tenían que estar dentro del libro. Es decir, si te pones a analizar algo, tienes que analizarlo desde la raíz. Y eso es quizás, bueno, el privilegio que debe tener un filósofo. Un filósofo no se conforma con el escaparate que le presentan, sino que debe entender las razones que están detrás, ¿no? Por eso el filósofo, su tarea tiene que ser subversiva en el sentido etimológico, ¿no? Que es del latín subvertere, que es darse una vuelta por debajo. Darse una vuelta por debajo para ver qué es lo que hay, qué es lo que sirve y a quién sirve, ¿no? Y en ese sentido, pues es una tarea que yo la entiendo desde luego desde la filosofía, porque como explica perfectamente Daniel, está todo al revés, ¿no? Está todo al revés. Hemos aceptado un marco muy, muy viciado, ¿eh? Un marco donde aceptamos como normal cosas que son absolutamente, bueno, deleznables, ¿eh? Entonces, el filósofo es la persona que reflexiona sobre esos marcos. Nuestra experiencia nunca es pura, ¿no? Esa es una lucha que tenía yo siempre con mis alumnos, ¿no? Porque ellos interpretan la realidad siempre de una manera como realismo ingenuo, se llama en filosofía, ¿no? Las cosas son tal como se me presentan, ¿no? Y no, las cosas tienen detrás de ellas, debajo de ellas, hay muchísimas cosas que permiten entender las cosas. La entiende siempre desde un marco, desde una perspectiva, ¿no? Desde ahí ocurre la interpretación, ¿no? Entonces el filósofo es el que plantea, bueno, la idoneidad de esos marcos y si realmente, bueno, pues tienen unas raíces fundadas, ¿no? Y bueno, en el caso vivimos ahora muchas anormalidades, ¿no? En este país, ¿eh? Somos un país en muchos aspectos pionero en aspectos negativos, ¿no? Somos un verdadero bueno, bálsamo para cualquiera que quiera experimentar ingeniería social. España es el país ideal. Cualquiera que tenga un poquito de capital puede fomentar las creencias más delirantes en España, ¿no? La peor de todas, sin duda, la más sangrante, es todo lo relacionado con ETA. Con ETA es todo al revés, de una manera, y además con una serie de personas que están sufriendo y que encima ahora se encuentran con que ni siquiera tienen el consuelo de haber estado en el bando vencedor. La experiencia que tienen ellos en el País Vasco, y no solo en el País Vasco, en Cataluña es 3/4 de lo mismo, ¿no? Hay muchas personas que me han escrito de Cataluña agradeciéndome el libro porque sienten una soledad infinita. Entonces el hecho de que alguien no concernido directamente entienda que debe arrojar luz, debe contribuir en la medida de sus posibilidades, en que existen y que han quedado en una situación de desolación absoluta, pues esa es una misión que nos invoca a todos, ¿eh? Y cada uno en la medida de sus posibilidades pues debe aceptarla y, bueno, y lanzar esa invitación a los demás. Resulta curioso que hemos pasado de ser un país que hizo una transición ejemplar
de una dictadura a una democracia, más o menos, pero ejemplar, envidiada por todo el mundo, copiada, admirada, publicitada por todo el mundo. Qué transición la española. Y de pronto nos encontramos con que una tribu caníbal ha sido capaz de subvertir todo el proceso y estar donde estamos. Eso de la tribu caníbal, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué es la tribu caníbal? Explica. Bueno, la tribu caníbal, bueno, en primer lugar es una sociedad que no se fundamenta sobre los principios modernos de convivencia, sino que son principios primitivos, decir premodernos es un eufemismo, y todo ese tribalismo es además caníbal. ¿Caníbal por qué? Pues porque engulle a los mejores, o los obliga a irse, ¿no? Como ha aparecido ya por aquí algunos casos, ¿no? Entonces, ese canibalismo hace referencia a esa labor que no es solo asesina, es asesina de los suyos y de lo suyo, porque el País Vasco, bueno, el País Vasco ha tenido una tradición de grandes héroes y un sentimiento español como muy pocas. Es decir, empezamos a hablar ahora conquistadores de América y es que podemos llevarnos media hora. La Ilustración, uno de los focos de la Ilustración española era el País Vasco. El País Vasco, además, insistiendo mucho en la lengua común, que es la lengua española. Eso, en un momento determinado, por una serie de causas, ahí no entro mucho porque no quería extender demasiado el libro, ¿no? Por un lado el romanticismo, por otro lado también la propia orografía del País Vasco, ¿no? Al ser tan montañosa había reductos verdaderamente primitivos, ¿no? El carlismo también, por supuesto, ¿no? En esos pueblos primitivos, precisamente, el principal enemigo del nacionalismo caníbal que empieza a atisbarse con Sabino Arana es Bilbao, sobre todo, la liberal Bilbao. Entonces, ellos también canibalizan todo ese patrimonio de humanidad, ese patrimonio de civilidad que tenía acumulado el País Vasco, pues ellos se dedican sistemáticamente a canibalizarlo. Entonces, es una tribu, porque todos sus coordenadas no tienen nada que ver con los principios de convivencia modernos, y es una tribu caníbal, porque tiene esa pulsión caníbal hacia todo lo que ha sido civilizado, todo lo que ha sido, todo lo que se ha construido de una manera positiva en esa región, ¿no? Entonces, dilapida todo ese patrimonio y ahora mismo estamos, bueno, ayer o anteayer decía el Lendakari, decía que quizás el siguiente Lendakari podía llamarse Hassan o algo así, decía, ¿no? O sea, que ya es un nivel de extravío, ¿no? Bueno, pues eso lo decía sin ningún tipo de pudor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es la culminación del canibalismo y por supuesto, siendo las principales víctimas todos aquellos que han tenido un papel, pues, de defender los valores humanos, los valores civilizatorios, los valores que lo han pagado con su vida, lo han pagado con muchísimo sufrimiento, con muchísimo miedo, o lo han pagado, en el mejor de los casos, con el destierro. Hubo un intento, Carlos, un solo intento ha habido, de que los dos grandes partidos nacionales que han vertebrado la democracia en España, que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, hubo un intento entre Nicolás Redondo y Jaime Mayor Oreja de construir un frente común para desalojar al nacionalismo tribal del País Vasco. Aquello, iba a decir, como decía el Vargas Llosa, allí se jodió España. Sí, efectivamente fue un momento donde, bueno, hay dos políticos que están a la altura de las circunstancias, con visión de Estado, se dan cuenta que ahí es absurdo hablar de una situación, de unas elecciones normales y corrientes cuando no es posible. Muchísimos sitios dar siquiera un meeting o colocar un cartel, ¿no? Entonces ellos, con la grandeza que caracterizaba a ambos, decidieron ir de manera unida, o sea, de manera unida, que avisaban que después de las elecciones iban a pactar, o sea, que el voto de uno era prácticamente, iban para esa especie de coalición, no que fuera el PP y el PSOE juntos, ¿no? Por desgracia, por un solo diputado se perdió esa apuesta y, bueno, efectivamente, se jodió con Zapatero, ¿no? El zapaterismo ha sido, además, es interesante hacer un análisis del zapaterismo
desde ciertas constantes históricas españolas, desde el sentimentalismo católico a una dialéctica, o sea, postergar lo que es la dialéctica de las ideas a un cierto psicologismo buenista, en fin, eso es, en el libro aparece algo, ¿no? Aunque muy, muy breve, ¿no? El zapaterismo es inopia para el pueblo, ¿no? Actualizando la frase de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo, pues el zapaterismo es inopia, ¿no? ¿Qué ocurre? Zapatero no se puede decir que sea una emergencia, de pronto, desde luego marca un antes y un después, sin duda, pero no es algo que ocurra de manera así de la nada, ¿eh? Hay muchísimas líneas en el Partido Socialista que llevaban a esa dirección. De hecho, la secuencia es terrible. 1997, asesinato de Miguel Ángel Blanco. 1998, Pacto de Estella, firma del Pacto de Estella. Las negociaciones son prácticamente, bueno, en Arzallo empieza a calibrarse, a borbotar el Pacto de Estella en su cerebro de pureza patronímica y RH y no sé qué más, cuando todavía Miguel Ángel Blanco está vivo. Es impresionante las conversaciones que tienen en ese momento, lo que le dice a Carlos Iturgaiz, es impresionante. Esta persona ya ahí está pensando el Pacto de Estella. Ya la división no va a ser entre asesinos y no asesinos, sino entre nacionalistas y no nacionalistas. Eso se firman en 1998, pero es que cuando el país se rebela contra el nacionalismo, cuando le grita claramente no queremos tribus, ¿eh? Ha habido una actitud de generosidad después de la muerte de Franco por el centralismo franquista. Entonces, bueno, la supuesta prohibición, que también tiene muchísimo de mito, del euskera, del catalán, bueno, pues vamos ahora a celebrar las diferencias regionales, la pluralidad. Bueno, pues cuando el pueblo español se da cuenta de que eso ha sido un error, bueno, pues es que en el año 2000 eligen a Zapatero. Pero es que antes Felipe González, en un mitin, está en el libro también, le dice a Nicolás Redondo, no te equivoques, vuestros socios son el PNV, no es el PP. Eso le dice después de Miguel Ángel Blanco, del asesinato, y después, de fin, de que la tribu ha mostrado su voracidad caníbal de una manera inequívoca, ¿no? Porque hablamos del 1980, hablamos de los años de plomo, y bueno, pues sigue siendo el PNV el aliado natural. Entonces, claro, pues en el año 2000 eligen a Zapatero, y a partir de ahí ya, claro, a partir de ahí es todo, en fin, cuesta abajo hasta ahora, que ya vamos a tener que hacer prospecciones bajo tierra para caer más bajo, ¿no? Porque parece Carlos, difícil. hay una pregunta que no tengo más remedio que hacerte, porque aquí esto es, y ya para terminar le vamos a dar paso a la señora esposa de Fabián, pero hay una pregunta que tú tienes una última parte del libro, que fue por la que yo empecé, para grave cabreo de tu querida esposa, que me afeó no habérmelo leído entero, digo, que tenía que haber escrito el artículo antes para que... Bueno, y ahí tú dices, te dedicas 30 o 40 páginas, son muchas, a lo que se puede hacer, que esto no se puede quedar así, señores, y es lo que se plantea Carlos, esto no puede quedar así. No puede ser que una banda de asesinos mande en un país como España. Es que eso no puede ocurrir. Y está ocurriendo. Y se lo plantea. Y dice, una de las cosas que dice, voy a plantear una, dice, hay que hacer un Nuremberg, como se hizo en la Alemania nazi, para condenar los asesinatos de ETA, que fueron un genocidio. Y lo escriben. Claro, eso es una cosa muy elemental, ¿no? Para mí es elemental. Decir eso es suena gran provocación, ¿no? Pero claro, el filósofo, si no tiene esa capacidad de coraje de decir las cosas, por lo menos tal como la ve con honestidad, no merece llamarse filósofo. Siempre me gusta mencionar a De Quincey, que hablaba de John Locke. Dice, la gran refutación de John Locke como filósofo es que nunca nadie le quiso cortar el pescuezo. Es una exageración y tal, pero realmente me parece una buena definición de la misión del filósofo. El filósofo es el que está siempre dispuesto, provocando, la palabra provocación también se utiliza de una manera muy obscena, ¿no? Para justificar cualquier tipo de violencia, pero el filósofo tiene que ser un provocador, si no, que es un filósofo. Yo no lo entiendo de otra manera. La provocación, que además etimológicamente significa
incitación, estimulación, o sea que ni siquiera, pero bueno, no me enrollo. Y por supuesto, los crímenes, el horror, el daño, es tan horrible todo lo que ha ocurrido, ¿cómo no se va a terminar con un gran juicio? Un juicio, claro, cuando se habla de juicio en este país parece que es condena, ¿no? Juicio para investigar, para depurar todas responsabilidades, por supuesto también en la sociedad civil, a nivel individual siempre, ¿no? Porque no hay otra perspectiva civilizada, cuando también se habla de sentencias ejemplarizantes, no, mire usted, la sentencia tiene que ser justa de acuerdo con lo que ha hecho este individuo concreto, ¿no? Y por supuesto que eso debe ser un punto, bueno, pero además es que hay que llamarlo así, Nuremberg, es que no cabe. Ayer estábamos cenando con Fabián y nos comentaba cómo terminó la Segunda Guerra Mundial y me parecía fantástico, ¿no? Como el general, cuéntalo tú mejor, ¿no? El general norteamericano se dirigió al general alemán. Sí, bueno, pues, efectivamente lo recordaba porque es un hecho histórico. Mi afición por leer historia, la Segunda Guerra Mundial tiene mucho material. Y entonces, en el momento de la derrota de la Alemania nazi, creo que fue en Reims, donde se firmó la rendición incondicional. Y una vez muerto Adolf Hitler, fue el general Jodl el que, digamos, el encargado de firmar ese papel. Y entonces se dirigió nada menos que Dwight Eisenhower, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y que fue el máximo responsable del desembarco de Normandía del día D, era el jefe supremo. Nadie nunca ha tenido tanto poder militar en toda la historia como Dwight Eisenhower. Entró Eisenhower, se levantó Jodl, se cuadró, le saludó militarmente y Eisenhower no le devolvió el saludo. No estaba ante un militar que, aunque sea enemigo, se reconoce en relación. No le saludó. Le dijo: ¿usted reconoce todos los términos de lo que va a firmar de la rendición incondicional? ¿Lo ha entendido? Sí. Pues no hay nada más que hablar. Se marchó y eso es una derrota. Eso es una derrota. Lo que ha pasado con ETA, ¿no? ¿Qué ha pasado con ETA? 4 encapuchados con chapela atornillada van y dicen que han renunciado a la violencia. ¿Cómo que han renunciado? ¿Habéis sido derrotados militarmente? Porque no habéis podido seguir haciendo nada. O sea, yo he conocido al jefe de la gendarmería que tuvo a sus órdenes a guardias civiles jóvenes que fueron los que desarticularon a partir de los papeles incautados en racias una vez que Francia se convenció de que no podía ser refugio político de esos criminales. Bueno, pues yo he conocido a esos, y Guardia Civil y Gendarmería Francesa, por fin unidos para derrotar a ETA. ¿Cómo que hemos renunciado a la violencia? No habéis renunciado, habéis sido derrotados. Bueno, pues ahora entregar todas las armas, no esas 4 pistolas de feria con tirachinas que estáis haciendo el paripé de que estáis entregando. Eso no es una derrota, eso es un teatro infecto. O sea, y hay que denunciarlo. O sea, entonces, eso es lo que comentábamos ayer, junto a otras muchas cosas que una cena da posibilidad de hablar y no quizás un sitio tan serio como estos. Daniel, ¿quiere decir algo? Sí, no. Dentro del enfoque, además me lo preguntaste al principio, no lo dije porque me enrollé con otras cosas, sí hay un Nuremberg en la Audiencia Nacional. Hay una causa que abrimos por lesa humanidad en el año 2015 contra ETA y tiene auto de procesamiento y tiene todo el boicoteo posible, claro, al máximo nivel. ¿En qué sentido? Desde que se dictó el auto de procesamiento, entre otros, contra Josu Ternera, Miquel Carrera Sarobe, Ata, contra Itzol Iriondo, Aitor Elizarán y alguno más, sí se logró elevar a la sala de lo penal, pero la Fiscalía lo ha boicoteado. Lleva 10 años boicoteado esa causa. Esa causa tendría que ir a vista oral y no está en vista oral. Y es fundamental. Y dices tú, ¿solo hay 5? Bueno, solo hay 5 porque el delito de lesa humanidad se introduce en el Código Penal 24 años tarde. Se introdujo en el año 2004. Entonces, solo hemos podido llevar a los jefes desde el año 2004 en adelante que hubieran tenido delitos de asesinato, tanto del aparato militar como del aparato político de ETA, ¿no? Sí existe, pero es fundamental que esa causa salga bien. ¿Por qué? Porque llevar la mochila de terrorismo
es insuficiente, como bien cuenta Carlos en su libro, dado que ETA no solamente generó terrorismo, el terrorismo formaba parte de un exterminio. De hecho, inicialmente esa causa, cuando la planteamos, se planteó como genocidio y nos dijeron que no existía genocidio porque no había una diferencia de nacionalidad. Es decir, el delito de genocidio, fijaros, es por diferencia étnica, religiosa o nacional. Entonces, los propios jueces dijeron, bueno, pero es que los vascos son tan españoles como los que mataban, que también eran españoles. Por tanto, no hay una eliminación nacional, no hay un genocidio nacional. Volvimos a replantear el genocidio como delito impropio de genocidio, es decir, como que el propio terrorista se creía que no era español, que era la verdad. Tampoco aceptaron esa tesis, no la aceptaron. Y tuvimos que ir por la vía de la lesa humanidad, que en mi opinión ocurre como con el Procés. Para mí era delito de rebelión y se quedó en medalla de plata con la secesión. Pero existe un Nuremberg a un grado inferior y es muy importante conseguir esa condena, porque lesa humanidad más terrorismo es una mochila muy pesada, sobre todo en el extranjero, y sobre todo porque ahí tienen que pasar por el tribunal Arnaldo Otegi, Josu Ternera y muchos más, ¿no? Sí, yo una simple apunte. Cuando hablamos de ETA, el libro insiste, de hecho el artículo de Sabater lo vislumbró muy bien. No estamos hablando de algo del pasado, estamos hablando de algo del presente. En primer lugar, porque las huellas, sobre todo de las víctimas, pero no solo las víctimas, la geografía política del País Vasco la ha escrito ETA. ETA, cuando hablamos de Bildu, ¿no? Bildu, Herri Batasuna, es que eso no existe. Siempre ha existido ETA, solo ETA. Yo, de hecho, utilizo en el libro el neologismo Etasuna, que es una fórmula que unifica a ETA con todos los Batasuno, uno y tal, pero en realidad también es una fórmula contracta que sugiere ETA es una. Pasa, ETA, su propio emblema, muestra cómo tiene el hacha por un lado, la serpiente. Ahora es el turno de la serpiente. El hacha ya ha hecho su labor. De hecho, hay declaraciones de Otegi que prácticamente es que dice exactamente eso, con esa obscenidad, cuando uno es un psicópata de ese nivel y sociópata, no se da cuenta de las cosas que dice, ¿no? Como cuando decía también que matar periodistas era poner el tema de la manipulación informativa encima de la mesa. Es decir, no se puede ser más absolutamente miserable. Y lo decía, se lo decía además a un periodista, se lo decía a Évole, que no encontraba ninguna objeción en eso que acaba de decir ese bicho, iba a decir, ¿no? Menos mal que me he contenido. Y ahora mismo ETA es la organización más fiel al gobierno que tenemos. Si hacemos un repaso de todas las aprobaciones de medidas clave, de reales decretos, la única organización que no la ha fallado nunca es ETA, con la forma de Bildu, ¿no? En su encarnación de serpiente Bildu. Con cualquier otro socio ha tenido dificultades. Un recorrido en estos 7 años encontramos ese porcentaje del 100%. Tengo que darle la palabra, porque me lo han pedido antes, Disculpa. a Maite Sánchez Lasa. Sí, El marido ya quiere mandar. por supuesto, no quiero mandar, simplemente... Soy inocente. Simplemente para pasarle, un pequeño puente, habéis mencionado la era de Zapatero, que fue donde empleando el lenguaje de Mario Vargas Llosa, se jodió el Perú, se empezó. Bien. En la era de Zapatero yo tuve mucho, en el blog de Basta Ya, que llevaba un par de miembros activos, como Carlos Martínez de Gorrerán y Rosa Díez, yo tuve muchas discusiones con gente completamente afín a Zapatero. Y entonces recuerdo que se planteó todo el tiempo que ETA ya no mata, ETA ya se... Tal, ¿no? Entonces se le llegó a plantear a la propia Pilar Ruiz Albizu, que quizás no suene su nombre, pero es la madre de Joseba Pagazartundúa, asesinado por ETA, la madre de Maite Pagazartundúa, una verdadera heroína, y se le llegó a plantear, pero ETA lleva 5 años sin matar. La respuesta de Pilar fue
tajante. Yo llevo 5 años con un muerto. 5 años. O sea, esa es la respuesta que le dio Pilar Ruiz Albizu al periodista prozapaterista. Y efectivamente ahora le quiero dar la palabra a mi mujer para que cuente el caso que os va a ilustrar muy bien la situación que vivimos en el País Vasco, el caso del asesinato de Joseba Ibarzábal, un chaval de 20 años. Adelante, Maite. Antes de que empiece, después inmediatamente vamos a darle la palabra a ustedes para que Sí. puedan intervenir o preguntar, y luego se procederá a la firma, los que quieran o los que no lo hayan hecho ya, de algún libro. Maite. Hola, buenas tardes. Anécdotas como la que voy a contar hay de tiempos, pero lo que voy a decir es exactamente en nuestro barrio. Llegaba el comandante y a 2 policías más, él conduciendo el coche, y cerca de Pasajes le salió un comando de ETA y simplemente los achicharraron a todos, incluso al pobre niño, chavalito este. Bueno, fue una cosa, una conmoción en el barrio y tal, terrible, pero no se podía creer. O sea, no se podía creer que toda esa conmoción fue totalmente superficial, porque nadie salió a protestar ni nada. Y los padres de este chico, Felisa Duque y el padre, han muerto los 2. Demasiado temprano, porque han muerto, pues como habéis dicho, a consecuencia de la pena. Y bueno, vivían en el barrio y gente de la persona del barrio les insultaba continuamente. Después de haberles insultado ella. Les insultaba de nombres fascistas, españoles, un nivel de gentuza. Y bueno, la cosa es que tuvieron que marcharse del barrio. De la parte vieja, que eran de toda la vida, de la parte vieja, se tuvieron que ir a Chaurrando, que es un barrio periférico, que estaba muy bien, pero en fin, no era lo viejo, y donde toda la vida el padre había trabajado de marinero. En vez de estar al lado del puerto, me mandaron a las alturas. Y pues esto, una detalle más de lo que hemos estado viviendo sin culpa ninguna. Y bueno, dándote cuenta de que estamos rodeados de la gentuza y más grande de lo que puedes imaginar. Queda el turno de palabra abierto por si quieren preguntarle algo al autor o a cualquiera de los que están aquí. Adelante. Simplemente darle las gracias a Carlos por haber escrito este libro, y como he dicho antes en persona, a mí me ha recordado muchas cosas que ya sabía, que me iluminaron en su momento. Me han dicho otras cosas que no sabía y que prefería no saberlas. Me está costando mucho acabarlo, lo tengo en la mitad, que he llorado los mensajes, que he llorado a más gente. No puedo entender, o sea, yo no tengo ninguna víctima en mi familia, no llego a entender, por ejemplo, pues, que habéis sufrido este acoso, ser hijo de un asesinado. A mí me va a pasar, ¿sabes? Sentimientos que, si los digo aquí, quedo políticamente incorrecto. Y bueno, pues no sé, la pregunta un poco incómoda, porque estás en el PP. Y entonces, yo he sido jurista, ahora no, pero vamos, estuve considerado para juez. Quise incluso ser juez en el País Vasco, si se acaba esa policía de mal, estaba loco, van a matar a un juez saliendo de un garaje, no me acuerdo quién era. Pues sí, yo dije que quería, si se acaba la posición, además las plazas eran fáciles, una sacaba la posición porque nadie quería el País Vasco. En fin, que esos 10 años que ya ha paralizado el delito de lesa humanidad, me ha parecido muy bueno el delito impropio, porque es que sería de cajón, como jurista yo que se debería poder aplicar, o sea, coger un papel de tomar la tipicidad del delito. Pero bueno, son 10 años paralizados por la Fiscalía, hace 10 años no gobernaba Sánchez, Rajoy ha hecho muchas más cosas, hasta cambiar la ley del porno y intervención en el Estado General, un montón de historias que siento muy mal. De hecho, yo soy un progresista, no tanto como este señor, no tengo que ir así, pero yo he cogido un ideológico y no para el PP. He hecho de menos que ni siquiera gente de Vox esté, y no ni por Vox está nada,
se esté haciendo eco de este libro, creo que no tiene la difusión que debería tener, ni siquiera los medios prácticamente lo saben, sigue siendo un tema que no se quiere tocar. Y nada, mi reflexión y un poco, pues qué justificación podéis dar para que esté paralizado cuando la Fiscalía, Andrés Sánchez, yo sé de derecho y también la Fiscalía puede ser referente. Sí, a ver, vamos a ver. En su momento se impulsó en el año 2015, antes del auto de procesamiento, el teniente fiscal es el actual fiscal jefe, Jesús Alonso. Hizo un informe muy bueno a favor del auto de procesamiento, que lo utilizamos continuamente, ese informe, pero luego es verdad que se paraliza. Se paraliza porque la Fiscalía busca un defecto de forma en el sentido de que no estaban entregados formalmente los terroristas que estaban en las cárceles, por ejemplo, el caso de Carrera Sarobe, Ata o Iriondo, Aichol Iriondo, se encontraban en cárceles y no se les había hecho la requisitoria, la formal entrega, en fin, todo el procedimiento. Lo utilizan como excusa. Seguimos insistiendo y nos encontramos que la propia oposición la tenemos dentro de la propia Fiscalía. Claro, yo fui a hablar directamente con el fiscal jefe, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Tal. Pero si tenéis el impulso de la Fiscalía General, no, yo iba a hablar con los fiscales generales, Eduardo Torres Dulce, por ejemplo, que fue uno de los primeros, Consuelo Madrigal, también con Julián Sánchez Melgar, en fin, todos los que fueron fiscales con el Partido Popular. Todos los ponían en la mesa y les decían que lo impulsaran y en la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional no se impulsaba. ¿Qué pasó? Que el boicoteo venía porque no estaban los fiscales correctos en la Audiencia Nacional, lo de siempre. Es decir, ¿qué le pasa, desgraciadamente? Y es lo único que yo he pedido dentro del Partido Popular. Siempre he sido muy humilde y no quiero ninguna cosa, ningún cargo ni nada. Yo estoy muy contento con lo que soy, debatiendo ideas, confrontando ideas, demostrando las sinvergonzonerías y a día de hoy los puteríos del Partido Socialista en sede parlamentaria, pero sí he pedido, y creo que lo he comentado antes alguna vez, que si alguna vez el Partido Popular tiene que gobernar, solo he pedido eso, que por favor me dejaran decirles quién es quién dentro del Ministerio Fiscal. El Partido Popular no cambió las fichas cuando entró en el gobierno y es un fallo que le ha ocurrido en multitud de ocasiones. Le ha ocurrido en la Dirección General de la Policía, le ha ocurrido en el Ministerio Fiscal y le ocurrió, que por eso no lo boicotearon, y luego, por supuesto, Tribunal Constitucional. Es decir, hay un problema del buenismo, ¿no? Y el buenismo de que creemos que todos son buenos, y no es verdad. Hay que hacer, lo siento, yo soy de los partidarios, quizá porque soy del ala Ayuso, de limpiar, pero todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor como yo no opina todo el mundo, no sé si me explico, pero desde luego la experiencia nos demuestra que ha sido un desastre, ¿no? Y si desde luego queremos que esto avance, pues evidentemente pues tendremos que seguir adelante. Mira, nos hemos planteado, y de hecho tenemos abierto en Argentina un procedimiento también por lesa humanidad, y está abierto, y ese sí está andando, ese sí que camina. Ahí no tenemos interferencia, y no porque esté mi ley, porque lo interpusimos con anterioridad. ¿Alguien más? Sí, ya ver. ¿Alguno más? Que has venido de Madrid, ¿no? Sí, he venido de Madrid. Ah, fíjate. Sí, no hay nada más. A mí me gustaría recordar un par de cosas. Esta pasividad de las fuerzas políticas españolas, tanto de centro como de derecha, como se nos quiera llamar, no tiene nada que ver con lo que Zapatero hizo nada más llegó. Se cargó la ley de educación en 5 minutos, el plan hidrológico nacional en 5 minutos. Bueno, y aquí llega el PP y... Yo lo he contado en mis artículos técnicos, pues yo soy ingeniero de caminos, lo he contado, de verdad, y lo digo públicamente, no tengo ningún problema. El artífice de lo que pasó en Valencia, la gota fría, el gran culpable es Zapatero cuando derogó el plan hidrológico nacional. Claro.
Ahí estaban previstos todos los encauzamientos del barranco de Coya y todo lo demás. Es que se citaba el barranco exactamente. Exactamente. Y eso es que el problema que tenemos también nosotros, dentro de lo que es la oposición y tal, es que hay que repetir las cosas, no 1, 2, 1000 veces y repetirlo, porque son ciertas, además, y hay que, desde luego, argumentarlas, que por lo menos es lo que hago yo cuando se trata de temas técnicos, ¿no? Y luego los jurídicos, pues bueno, no me queda más remedio. Bueno, ¿algo más, Carlos? Una pregunta para el crimen. El crimen de tu padre fue condenado el autor. Los autores siguen condenados y si así fue, están en la cárcel, salieron como... Están en tercer grado. Están en tercer grado y los tengo localizados donde viven. Incluso sé dónde viven. No, en el pueblo y el piso y la calle. ¿Y algún plan? No, simplemente... Eso no grabes, por favor. No, a ver, yo lo tengo localizado porque evidentemente si yo voy al País Vasco, yo no me lo quiero cruzar. Eso, ¿vale? Me he salido por la tangente, como puedes comprobar. A ver, cuando antes hemos hablado del asunto de que qué pasa por la cabeza de una víctima, y tú lo comentabas, que te dan ideas de venganza, os puedo confesar que no existe ninguna víctima del terrorismo que no se le haya pasado por la cabeza. No existe ni una sola, por lo menos con las que yo haya hablado. Es verdad que luego, yo soy católico aparte y cristiano, tengo mi propio pensamiento que me frena, evidentemente, y luego también sé que violencia contra violencia, pues al final tenemos un ejemplo que tú lo cuentas muy bien, además, también Carlos lo cuenta muy bien en el libro, que es los GAL. O sea, los GAL, ¿para qué sirvió? Para justificar eso que siempre ha utilizado Batasuna y todo el entorno de ETA, la trama civil, para hablar de un conflicto. En el momento en que hay un muerto de ETA por culpa de los GAL, aunque en el otro lado haya 1000, solo con uno justifican un conflicto, con lo cual cambian el relato. Es decir, que si yo hiciera eso, pues malamente iríamos. Otro que está en tercer grado es el que ordenó el asesinato, que es Olarra Guridi, y tengo pendiente a 2, Ainhoa Mújica y Chapote, que ahora mismo los tengo en la Audiencia Nacional. Están en la Audiencia Nacional investigándose también. Hay un enigma, Daniel, Fabián, Carlos, hay un enigma. Felipe González, ¿por qué pone en marcha los GAL y no declara un estado de excepción? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía aquello? No lo entiendo. Yo sinceramente, es de las cosas que no entiendo. Eso lo podemos especular, ¿no? Ya, bien, pero evidentemente, ahí había sectores dentro del ejército que tenían que dar alguna satisfacción, ¿no? Entonces, efectivamente, él pone una estrategia un tanto esquizofrénica, ¿no? Porque, bueno, él consolida, digamos, el supremacismo nacionalista. Se considera, incluso hay quien plantea que Chiqui Venegas no quiso gobernar en el País Vasco, pues porque se daba por hecho que el Lehendakari tenía que ser un vasco, o sea, alguien nacionalista, ¿no? Entonces puede ser una concesión, bueno, al mismo tiempo que estaba haciendo concesiones a una parte, pues tomar este otro camino, ¿no? Yo no te puedo responder honestamente sobre esa cuestión. Hay también otra cuestión que se plantea en el libro, si lo que dice José Amedo en sus memorias es cierto, que es cuestionable, ¿no? En fin, su palabra, en fin, no, como principio de autoridad es endeble, ¿no? Pero él plantea cómo tiene un accidente, llega el gobierno vasco, automáticamente el maletín lo fotocopian entero, se lo devuelven, y ahí está, antes de que se inicie el GAL, ahí está toda la información sobre los GAL, sobre lo que se va a poner en marcha. El PNV lo tiene y el PNV no hace nada. Que sepamos, es decir, a lo mejor aparece una información donde intentaron, pero es muy difícil de creer que si ellos hubieran querido, bastaba con filtrarlo a la prensa para que automáticamente se detuviera cualquier operación, sabiendo que estaba el Estado detrás de... El PNV calla. Bueno, pues ahí, en fin, se abren caminos, hipótesis, en fin, muy truculentas y bueno,
muy maquiavélicas, ¿no? Es un juego de botes y rebotes donde, en fin, lo único seguro es que avanza siempre lo peor. Lo cierto es que aquí ha habido un grupo terrorista en España que le ha declarado la guerra a la nación, a la democracia y a todos nosotros, y sin embargo hay un Estado que ha sido incapaz de afrontar esa guerra. Y eso nos tiene que llevar a todos a una pregunta final, creo yo, como hace Carlos, ¿no? Y es, ¿esto se va a quedar así? ¿Vamos a tener que ver a Otegi del Endacari, del País Vasco, declarando la independencia? ¿Vamos a aceptar eso? ¿Eso es aceptable en un país serio? ¿O es que ya España estará rota y desmembrada y ya dará igual? Bueno, pues el libro en gran medida es una invitación. Tú me acusas de ser optimista, yo no soy optimista. Yo precisamente, yo pienso que es el pesimismo el foco de acción. Precisamente porque creo que las cosas no se arreglan solas, es por lo que hay que actuar, por lo que hay que asumir compromisos políticos, y precisamente eso parte del pesimismo. Uno también toma conciencia del escaso, o sea, cada uno tiene que hacer lo que pueda en su ámbito. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo puedo escribir un libro como este. Yo no puedo pretender ser la solución de nada. Entonces lo que hago es invitar a que cada uno asuma, en la medida de sus posibilidades, la respuesta necesaria que hay que dar a esto. Tú decías en la radio esta mañana, ¿no?, la necesidad de invertirlo todo y bueno, si estamos dispuestos como pueblo a hacer esa gran inversión, ¿no? Desde luego es necesaria, necesaria en el sentido político-moral. Tenemos suficiente coraje y también la suficiente lucidez para dar buen cierre a esta historia que ha lastrado la historia de España. La historia de España ha tenido una influencia ETA catastrófica. No haber sabido resolver este problema, bueno, pues hemos pagado un precio altísimo y estamos ahora mismo en unos niveles, bueno, de república bananera. Y eso continuamente vas viendo el guión de ETA en todo el desarrollo que ha tenido este país. Esa inhibición o incluso en el momento más crítico para el nacionalismo, ese apoyo estratégico que le da el Partido Socialista y luego la actitud del PP, que efectivamente ha sido una actitud consentidora, a veces de manera incomprensible, porque el PP de Rajoy, con esa mayoría, bueno, no fue la mayoría en el Congreso Mayor, pero uniéndola del Senado, es un poder absolutamente... Con las comunidades autónomas, efectivamente. Hay una pregunta ahí de alguien. Una pregunta, Carlos, enlazando con lo que estáis comentando ahora mismo y desde la publicación del libro, que obviamente comprende una posición descarnada, ¿no?, de lo que es una realidad que nos salta a la cara de una manera cruda y cruel, incluso como ha dicho mucha gente, es una lectura que cuesta trabajo. ¿Se ha producido algún tipo de reacción en un sentido u otro significativa que merezca la pena de comentar a raíz de la publicación del libro, en el sentido de cuál podría ser la solución, hacia dónde va un poco la reacción que han tenido los lectores al momento de difusión del libro actual? Yo lo que he tenido es muchas víctimas escribiéndome y dándome las gracias. Muy emocionante. Además hay algunos testimonios realmente... Bueno, yo también he llorado, por supuesto, mucho escribiendo el libro, incluso luego repasándolo. Es decir, hay escenas, sobre todo cuando hay niños, ¿no? Es decir, cuando un país que permite ese trato con los niños, eso es una sociedad peor que enferma, ¿no? Entonces, se han dirigido a mí personas, y además que ni siquiera están en redes sociales, yo no sé, les llega la noticia del libro y es extraordinario, ¿no?, ese mensaje que te dan. Luego también gente de Cataluña que se siente, como hablaba antes, en una situación de soledad y de derrota, habiendo arriesgado tanto y más allá de eso, bueno, esta mañana me entrevistaban en el radio, pero en general no está viendo, porque hay un pacto para que este tema no se toque. En el libro también se comenta, en las elecciones autonómicas vascas del 2023, el PP da la consigna de que no se hable nada de ETA. El PP. Entonces, claro, este es un tema donde se ha impuesto el silencio. Hace 2 semanas cenábamos con un italiano que ha ido a vivir a Eibar, y él dice, lo bueno del libro es que hablas de ahora. Es decir, no estás hablando de lo que ha ocurrido, no, esto estamos hablando del presente. Y él hizo un estudio
en no sé cuántos metros alrededor de donde él vivía, 10 muertos. Ninguna placa, nadie sabía nada, nadie conocía nada. Él dice, pues yo vengo de, además él viene de Nápoles, yo conozco bien lo que es la Camorra. Dice, esto es peor. Allí hay placas, allí hay recuerdo. Y él está absolutamente indignado. Y vino a cenar con nosotros en Sevilla, el bueno de Paolo. Entonces, por esa parte, bueno, es muy emocionante. Él quiere hacer cosas. Él quiere, incluso él tiene, tú lo conoces además, ha estado con pasta ya, ha hecho cosas y tal. Y muy animoso. Pero consciente de la dificultad de poner en marcha algo de este tipo. Una película como La Infiltrada, que para mí es una película, buena película, pero una película que no retrata ni de lejos, lo que es la tribu. Entonces es una película, bueno, vamos a ver, que no tiene que ser la intención, no tiene que ser la intención de la productora o la directora hacer esa historia, pero que no me digan que es la película que habla de ETA, que describe ETA, que retrata a ETA, en absoluto. Bueno, pues la productora, no sé cuántas entrevistas le llevo leídas, justificándose, casi pidiendo perdón. Pero ¿cómo es hecho? O sea, es todo al revés. Hablaba con Paolo, que él tiene formación audiovisual, de hacer una película. Yo incluso digo, mira, yo tengo hasta ciertas ideas del guión, ¿no?, que lo publiqué en las redes, ¿no? Se llama Andoain, ¿no? Y alrededor de la familia Pagaza, yo no me atrevo a decir el nombre en vasco completo porque voy a hacer el ridículo. Y es que ahí tiene todos los elementos. O sea, en esa película, o sea, el trato que le dan a Joseba, Pilar Ruiz, lo que dice de Pachi López, el acoso del alcalde de Bildu, cómo le hacen volver del pueblecito de Álava donde estaba Joseba con la tregua trampa, o sea, es para matarlo. Y cómo ellos mueven todo para que no vuelva. Ando ahí, con un alcalde de Bildu. Ahí está todo. Y bueno, ¿hay posibilidad de filmar esa película en España? La conclusión que llegábamos es que no. Y hay mucha gente, bueno, John Biar, que también está en una intervención muy buena hace un año, y hablando clarísimo acerca, y él se mueve en coordenadas muy de izquierda, él está en el Partido de Izquierda Española. Y incluso hablábamos de posibles financistas, ¿no?, por utilizar a Ricardo Darín. Y él me explicaba la estructura de rebotes de infraestructura económica por el cual los supuestos, las personas que están en condición de subvencionar una cosa de este tipo jamás lo harían. Lo explicaba. Y son ya personas que están señaladas por la izquierda, o sea, que no son personas que tengan... No. Y sin embargo saben que el negocio, buena parte de su negocio, se les va a pique. Entonces, claro, un país puede soportar ese grado de ignominia, que sea imposible describir mínimamente lo que ha pasado, lo que está pasando. Es decir, cuidado, que no, esto no es el pasado, insisto, ¿no? Lo que pasa ahora mismo en el País Vasco, ¿un país puede soportar eso? Yo no lo sé. Esta mañana con la chica de las radios, que llevaba mucho rato hablando conmigo, estaba súper descorazonada, más pesimista todavía que Pedro. Y yo le decía, bueno, pero que... Claro, yo con mi edad hablo de la necesidad de hacer cosas y tú con 20 y tantos años me estás hablando de la derrota ya definitiva, ¿no? Y claro, yo le decía, mira, es que a veces hay que hacer cosas a ciegas, es decir, aunque no tenga la expectativa de si va a servir para algo, porque si tienes la garantía de que vas a cambiar algo, bueno, pues a veces hay que hacer las cosas para no cambiar uno. Y si todos con nuestro silencio aceptamos este silencio que ha caído sobre este tema, donde es imposible hablar de ciertas cosas. Yo por eso empiezo con Miguel Ángel Blanco. En primer lugar, por la repugnancia, como he dicho antes, con el 25º aniversario, pero también porque es un tema que ellos no pueden blanquear. Es decir, ellos en su jerga esta envilecida que tienen de Laclau, ¿no?, del populismo de Laclau, de Ernesto Laclau, hay que investir a los significantes de los significados, tal, o sea, esa manipulación todo a un nivel narrativo. Con Miguel Ángel Blanco no pueden hacer eso. Es decir, con Miguel Ángel Blanco todo el mundo vivió esa historia, ese pobre chaval que se compró un coche el día antes de morir, que jamás estrenó, que tenía 20 y pocos años, que tenía un trabajo, que aceptó ir de concejal en un pueblecito de Hermoa perdido, el tercer concejal, porque nadie quería hacerlo. Y entonces él siente esa vergüenza. ¿Cómo voy yo a permitir que aquí no haya una representación en un partido político?
por miedo, pero no tenía ninguna vocación política, ¿eh? Entonces, eso no lo pueden blanquear. Entonces, la historia de Miguel Ángel Blanco ahí es, ¿qué hacen? Taparla, ¿eh? Ahí se habla en Parla, en distintos sitios, que hay los pequeños homenajes que se hicieron, que no fueron tampoco nada del otro mundo, asalto al bulevar, destrozo de no sé qué, eso es una costumbre habitual. Y la tumba, claro, nadie ha pedido todavía que vuelva la tumba al País Vasco, ¿no? Es decir, parece, los restos, en fin. Bueno, tenemos que irnos porque ahí también tengo una señora que se llama Rocío, que creo que tú conoces, sí, que me está mirando mal. No, me miraría más a mí antes, ¿eh? A mí me miraría mal antes. Y voy a terminar igual que empecé con una frase de... Yo voy terminando las gracias, ¿no? Para mí la maravilla de estar en inmejorable compañía, es decir, tener a una víctima de ETA que ha sabido reconstruir evidentemente con la parte irreparable, ¿no? Y en una línea muy constructiva, ¿no? Habéis visto su compromiso político, su claridad, ¿eh? No sin ningún tipo de cautela, digamos, más allá de la cortesía, ¿no? con su propio partido, ¿no? También la fundación que tiene, ¿no? de carácter claramente humanitario, ¿no? Y su obra, es además autor de libros, ¿no? La trama civil de ETA, por ejemplo, ¿eh? Entonces, para mí es un verdadero placer estar a su lado. Bueno, tener a Fabián a mi lado, como yo digo, ¿no? Un representante de la primera trinchera, ¿no? Es decir, cuando este país estaba jugando sus lindes, ¿no? de civilización, de humanidad, más allá que incluso, ¿no? Pues esas personas que estaban ahí batiéndose el cobre, pues a mí me parece una cosa emocionante y que todos tenemos una deuda con ellos, ¿no? Y bueno, pues con Pedro es una especie a extinguir, ¿no? No sé, ¿qué me dirás tú? Un periodista de verdad, ¿eh? Un periodista que, bueno, es impagable tomar con él algunas copas porque cuenta anécdotas extraordinarias y siempre en esa línea de independencia y de insubordinación a los que mandan, sean de un color o de otro, o incluso sean propios jefes del periódico, ¿no? Entonces, eso hoy día tiene un valor, hoy día en que los periodistas firman para que echen a otro periodista, ¿no? Porque hace preguntas incómodas al poder, por favor. Pues un periodista de estas características, pues para mí me parece, bueno, un lujo. Esta compañía es algo que disfruto y que espero que se sepa valorar en todo su esplendor. Gracias a todos. Voy a terminar como empecé, con el textito de Carlos, que dice: mientras haya un español que conserve la dignidad ciudadana o disponga de un corazón bien informado, seguirá viva la historia de Miguel Ángel Blanco, martilleando con ella la cobardía del olvido. Eso lo has dicho tú. Y yo lo repito aquí y lo creo.